Bienvenidos a este encuentro maravilloso con la historia de la iglesia, porque conocer la historia es aprender a amarla, a sentirme orgulloso de mi iglesia católica. Estoy en casa. Mi nombre es James Enrique Romero Ramos, presbítero de la Iglesia Católica hace casi 16 años, diócesis de Valledupar. Soy licenciado en Historia de la Iglesia y Arte de la Universidad Gregoriana de Roma. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, recrearás todas las cosas, renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos en el estudio de la iglesia medieval, la Edad Media, un tiempo de casi 1000 años de bendiciones. Conocer la Edad Media es saber que no fue ningún oscurantismo, no. Como toda parte de la historia tiene sus pros y sus contras, sus ventajas, sus desventajas, sus lados claros y sus lados oscuros. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos una historia, somos pecadores, tenemos cosas buenas, cosas malas, virtudes y errores. Por eso la historia no está libre de eso. Y conocer nuestra historia nos ayuda cada día a mejorar. Hoy hablamos del segundo tema de la iglesia medieval, segundo tema que es Gregorio Magno, Papa. ¿Quién fue Gregorio Magno? Hablaremos de sus antecedentes como persona, como laico, como religioso. Como segundo hablaremos de sus tareas en el papado. Como tercero, hablaremos de sus obras. Cuarto, hablaremos de su disciplina y jerarquía. Quinto, la misión. Sexto, sus relaciones, su diplomacia. Para terminar allí. Esto basado en muchas fuentes, en muchos libros que nos ayudan a estudiar la historia de la iglesia. Recuerden que no es lo que yo digo o lo que dice tal historiador, sino lo que dicen las fuentes, tomando todas las fuentes antiguas. El pontifical romano, que habla de los papas, al igual que toda la historia de la sucesión apostólica. Este libro buenísimo también, La historia de la iglesia, por José Uriel Patiño, de la editorial San Pablo, que también es muy bueno, que nos ayuda a profundizar, y muchas. La historiografía es bastante amplia. Esto apenas alguna cosita para que ustedes también profundicen, al igual que por Google pueden encontrar mucha información, pero recuerden siempre buscar información verídica, o sea, libros y autores que sean también abiertos, que sean críticos también, pero que no sean también faccionistas o hinchas, como les llaman allá, fanáticos, porque la historia no es de fanatismo, la historia es de fuentes. Gregorio Magno, hablamos primero de sus antecedentes, de su vida familiar, de la persona que era Gregorio Magno antes del papado. Nació en el año 540, siglo VI, y murió en el 604. Su papado lo llevó desde el 590 al 604. Entre sus antepasados tenemos al Papa Félix III, sus tías religiosas, su mamá Silvia, que también fue religiosa, declaradas santas. O sea, en su prontuario, en sus antepasados, ya hay una familia muy cristiana, muy católica, digamos, de la cual también él heredó esa parte religiosa. Fue un hombre de una formación clásica profunda en gramática, dialéctica y retórica. Fue nombrado prefectus urbi en el 572, una especie de alcalde de la ciudad. De ahí también su buena administración, su capacidad para administrar. Llevó una vida monástica, fue un hombre que le encantó la vida monástica. Entre el año 574 y 575, en su propia casa hizo un monasterio. Con la regla de San Benito, se sometió al abad Valencio y fundó y dotó él mismo 6 monasterios, con una santidad muy delicada, muy fina. El Papa Agapito II lo nombró en el 579 diácono apocrisiario en la ciudad de Constantinopla, por lo cual conoce muy bien la iglesia oriental, la cultura oriental.
Tuvo una amistad profunda con el emperador de Oriente, Mauricio, y con Leandro de Sevilla. En Roma llevó una vida muy religiosa en el monasterio de San Andrés. Fue secretario y consejero del Papa Pelagio II, quien murió en 590 de peste, e inmediatamente lo eligieron a él como papa, cosa que él rechazó. Pero por la influencia del emperador Mauricio, que lo confirma como papa, le tocó aceptar y fue consagrado el 3 de septiembre del 590. Esos son sus antecedentes personales, familiares. Ahora como papa, segundo, tareas materiales en su papado. Fue un hombre que no solo, como papa demostró por toda su experiencia anterior un gran sentido de la administración de la ciudad. Por eso, cuando llegó la peste, que mató a millones de personas en ese tiempo, él, a la gente que estaba en la inmunda, que sufría de hambre, a los mendigos en la calle, en lo que sea, él le puso el pecho. Y haciendo colectas, limosnas, haciendo todas las actividades, él alimentaba a los más pobres, a los más necesitados. Al igual que defendió mucho las propiedades de la iglesia, le puso el pecho a la invasión lombarda, no tuvo miedo contra ellos. Los lombardos, recuerden que eran un pueblo extranjero venido del norte, llamados bárbaros, como dicen algunos peyorativamente. Se distinguió por su diplomacia, de lo cual es muy destacada, un hombre filántropo, un hombre con un sentido humanitario profundo, pero de gran diplomacia, de una mente abierta. Y por eso tuvo una correspondencia con muchas cartas hacia todos los principales príncipes, condes, reyes, en fin, de su entorno, tanto dentro como fuera de Roma. Una actividad pastoral grandísima, es otro de sus grandes fortalezas, un hombre con una disciplina hacia el apostolado misionero, que se preocupó mucho por la evangelización dentro y fuera. Digamos que en su cultura como papa destaca la romanidad, o sea, una sabiduría romana rica en humanidad, como le decía, filántropo, profundo, con un arte de gobierno de la antigua Roma y un buen orden de mando. Un hombre, vea, exquisito. Su lema, Mateo 23:11, el más grande de ustedes sea su servidor. El más grande de ustedes sea su servidor. Se identificó mucho con la idea del antiguo imperio, por el orden, por el control, por la administración, al igual que por la religiosidad. Siempre buscó, pienso, una idea muy importante en Gregorio Magno, fue la independencia de la iglesia. Que la iglesia no dependiera de ningún rey ni reino, que la iglesia fuera autónoma. La iglesia de Cristo, con ese control y poder espiritual, no dependiera de nadie. O sea, que nadie metiera sus narices dentro de la iglesia. Creo que fue una de las cosas, me refiero a la parte política, una independencia entre política e iglesia. Defendió a Roma contra los lombardos, como ya les decía. De hecho, el rey Agilulfo, que llegó a invadirla, como ya tratamos en el tema anterior, para no destruir Roma le exigió un tributo, y él acordó un tributo anual de 500 libras de oro. Así no destruyeron Roma, gracias a la diplomacia de Gregorio Magno. Tercer ítems de esta parte, obras y tratados. Debido al gran conocimiento de Gregorio Magno, su estudio profundo de las humanidades, como ya les decía en la primera parte, gramática, dialéctica, retórica, fue un hombre, un gran escritor. Sus obras pululan, son cantidades, incluso hoy en nuestros días, entre sus fuentes tenemos sus obras, y por sus obras podemos conocer gran parte de su personalidad y de su trabajo, las fuentes antiguas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el Sacramentarium Gregorianum, que ayudó en la reforma litúrgica, el Antifonarium, que ayudó también mucho en la liturgia, la Schola Cantorum, que ayudó mucho la Schola Cantorum en el canto gregoriano, Expositio in Job, la Moralia in Job, tratados de moral, Homilie Evangelium, 40 homilías que hoy las tenemos a disposición, incluso por internet las podemos descargar, la Regula Pastoralis, hablándole a los episcopos, a los obispos, la dignidad episcopal y las virtudes de un buen pastor.
y Dialogy, o sea, los diálogos, donde hablaba de la santidad, de los obispos, de los sacerdotes, de las gentes, de Benito de Nurcia, al igual que Registrum Epistolorum, que fueron muchas de sus cartas. Son fuentes escritas que hoy tenemos a disposición, tanto en el idioma original como en traducciones que se han hecho hasta nuestros tiempos, español, inglés. Tenemos muchas traducciones de ellas y que nos ayudan a conocer un poquito también la Edad Media y nos ayuda a conocer Roma y nos ayuda a conocer la presencia y la figura de Gregorio Magno. Otro punto muy importante fue su disciplina y jerarquía. Un hombre muy disciplinado, un jerarca de verdad, con autoridad, con firmeza, pero con mucho respeto, porque sabía ejercer su autoridad, respetando siempre a los demás. Qué bonito aprenderíamos de este Papa Gregorio Magno, que mandar no es solamente dar órdenes, que mandar es servir, porque para Gregorio mandar era servir. De hecho, en una contienda que hubo con el diácono Lorenzo, supo hacer que él dimitiera. Además, en el Concilio Romano de 595, se rodeó de clérigos y de la familia del Papa también. Fue el metropolitano de Italia, por así decirlo. Controló las elecciones episcopales que antes de él corrían siempre el riesgo, o pasó muchas veces, que los reyes, que los emperadores eran los que nombraban los obispos, y él logró controlar desde Roma que fuera el Papa el que nombrara a los episcopos, a los obispos. Intervino en la vida interior de todas las iglesias, fue un hombre muy diplomático, hizo reunión de obispos en Italia para la fiesta de San Pedro, o sea, con una cercanía hacia sus obispos impresionante, y tuvo una jurisdicción patriarcal, de acercamiento hacia las otras sedes patriarcales como Constantinopla, como Alejandría, como Jerusalén. Otro tema importante es la misión, porque la misión para él, como ya lo decíamos, fue imprescindible. El apostolado, el comunicar el evangelio, hacer conocer a Cristo resucitado, a todas las gentes, a todos los imperios. Recordemos que estamos en el periodo de las invasiones, que cayó el imperio romano, que se está formando otro imperio, estamos con los francos por una parte, los lombardos por otra parte, en fin, y hay que evangelizar, hay que hacer conocer a Cristo a todas las naciones. Por eso en su misión, ¿cuál fue el ítem, el Sitchin-Leven de la misión de Gregorio Magno en su pontificado? Adaptación. O también acomodación, o sea, aceptar los usos y costumbres de los otros pueblos, llenándolos del espíritu cristiano, de la fe cristiana, o sea, encarnando la fe cristiana en la cultura y en la tradición de los otros pueblos. Lo llamamos hoy día inculturación, sería el término moderno que utilizaríamos hoy día. Y esto lo vemos mucho en una carta que todavía hoy tenemos, se llama Carta a los Mellitus, Carta a Mellitus, se escribe así, Carta a Mellitus. En esa carta, se ve esa carta de Agustín de Canterbury, que fue un enviado suyo en misión, y que en esa carta vemos mucho de esta inculturación del Papa, de poder tomar las otras culturas, las otras costumbres, las otras idiosincrasias, usos, y poder transformarlos, permearlos con el espíritu cristiano, con la fe católica. Otro punto importante, sus relaciones, porque fue un hombre diplomático, mejor dicho, un hombre muy cercano, con él se podía hablar, un hombre muy abierto y de mentalidad muy abierta, precisamente por su cultura. Tuvo buenas relaciones con Teodolinda, que era el esposa de Agirulfo, del cual ya habíamos hablado, rey de los lombardos. Y gracias a esa relación con Teodolinda, ella se convirtió en una princesa cristiana, princesa germana católica, o sea, ella se convirtió al catolicismo y fue una mujer que ayudó muchísimo, de una manera muy discreta y generosa, a Gregorio Magno.
El hijo de Teodolinda, en el 604, llamado Adaloaldo, se bautizó católico en el 604. Adaloaldo, hijo de Teodolinda y de Aguirulfo. O sea, vemos cómo a través de estas buenas relaciones que tiene el Papa, va metiendo el Evangelio, va inculturando el Evangelio a todas las demás, a todos los demás pueblos. En Inglaterra tuvo una gran relación con lo que hoy es Inglaterra, debido a que allá mandó a Agustín, que ya le habíamos hablado, o Austin, como les llaman algunos, en el 597 en Gran Bretaña, fundando iglesias, monasterios. Tuvo relaciones con el emperador de Oriente, muy corteses y firmes, con Mauricio, que en el 592 sacó una ley para los funcionarios no eclesiásticos, donde respetaban la iglesia y no se metían en las cosas de la iglesia, cosa que Gregorio aceptó. Tuvo buenas relaciones con todos los patriarcas, con Antioquía, con Alejandría, con Jerusalén, excelentes relaciones, muy frecuentes y muy cordiales. Un hombre muy cercano, muy filántropo. Con Jerusalén tuvo tan buenas relaciones que allá creó un hospicio para los peregrinos en el año 600. Recuerdo que habría muchas peregrinaciones y entonces la gente era recibida en este hospicio gratis y atendida. Reivindicó el primado de Pedro. Fue un hombre que decía muy claro lo que es la sucesión apostólica, que el Papa de Roma es Pedro, el sucesor de Pedro, pero rechazó los títulos de obispo universal o cosas así. El emperador Focas le dio el privilegio en el 607 de jefe de todas las iglesias. Miren qué tan buena relación tiene, que hasta un emperador de Oriente le da este título de jefe de todas las iglesias. El Caput Omnium Ecclesiarum, jefe de todas las iglesias. Y gracias a estas buenas relaciones, digamos que él logró consolidar el patrimonio de San Pedro, las propiedades de la iglesia, con un incremento en todos los campos, tanto interno como externo, consolidando así a la iglesia en los cimientos futuros de lo que sería después en los estados de la iglesia. Para él, digamos que uno de sus lemas importantes al final de su pontificado fue Servus Servorum Dei, que muchos papas después, Juan Pablo II lo utilizó también en su pontificado. Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Un primado en forma de servicio, no de dominio. Primado en forma de servicio y no de dominio. Más servir que mandar. Tomando la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Gregorio sirve a la iglesia en cuanto sirve a los hermanos. Un tema maravilloso de la figura de Gregorio Magno en la iglesia. Lógicamente que tuvo todos sus puntos negativos también, pero lo importante aquí no es, porque si nos ponemos a buscar los defectos, los puntos negativos, pues todos los tenemos. Hombre, eso no es buscar también lo positivo, lo que creó por la iglesia, lo que hizo por la iglesia y las cosas buenas que aportó a la iglesia. Así que espero que les ayude. Esto apenas es un resumen que les puede ayudar a profundizar con la bibliografía que les he dado, al igual tomando las fuentes escritas de él, y pueden profundizar un poquito más en la figura de este Papa maravilloso, Gregorio Magno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos pide.